Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Sin embargo, la doctora Prane nunca se quejó ni mostró signos de insatisfacción. Todo lo que ofreció fue una cálida sonrisa y palabras de aliento para perseverar en el aprendizaje del trabajo. Hoy fue como cualquier otro día. Cuando abrió la puerta del consultorio de la doctora Prem, fue recibida con una amable sonrisa, a pesar de que llegaba 30 minutos tarde. Prem, lo siento. Todo está bien, sé que tienes trabajo. ¿Estás cansada hoy? Pac no dudó en acercarse a la persona que le sonreía. Solo el abrazo de la doctora Prem le hizo sentir menos cansada por el trabajo que todavía estaba tratando de comprender. Estoy agotada, pero abrazarte hace que todo sea mejor. Estás exagerando. No, en serio, tus abrazos son los más cálidos, insistió Pac, acercándose para enfatizar sus palabras. La doctora Pren sonrió ante sus palabras y comprendió el esfuerzo que Pac estaba poniendo en sus nuevas responsabilidades. La doctora miró el hermoso rostro de Pac, que mostraba signos de agotamiento. Le dio un suave beso como siempre hacía cuando Pac se sentía abrumada. Vámonos a casa y descansemos. Has tenido un día largo, sugirió la doctora. ¿Podemos comer algo primero? No he comido nada todavía. Son casi las 7:30. ¿Por qué no comiste algo antes? No quería llegar tarde, quería verte lo antes posible. Si te duele el estómago, me enojaré. Lo siento mucho. La próxima vez si vas a llegar tarde, asegúrate de comer algo antes de venir a verme. Está bien, dijo Pac, sonriendo a la doctora, que le dirigía una mirada severa. La doctora tuvo que ser estricta porque la semana pasada Pac se quejó de dolor de estómago debido a que no estaba comiendo bien. Esto generalmente resultaba en miradas severas mezcladas con preocupación cada vez que descuidaba su salud. Decidieron detenerse en una sencilla tienda de fideos, un lugar favorito de Pac, donde solía llevar a la doctora, incluso cuando éste no le agradaba mucho. Pac ordenó al instante su comida favorita. Los fideos de sopa clara eran su pedido habitual cada vez que comía en esa tienda de fideos. Nada de refrescos, recordó la doctora Pre. 2 vasos de agua con hielo, por favor. Pac rápidamente cambió de orden al ver la expresión del rostro de la doctora, sabiendo que si insistía en tomar un refresco podría terminar durmiendo en el sofá. Pac le dedicó a la doctora una dulce sonrisa mientras la camarera se alejaba para tomar otros pedidos. Tenía que ser dulce para compensar el olvido de que le habían prohibido beber refrescos desde la semana pasada. ¿Todavía vas a tomar refrescos? Acabas de recuperarte de un dolor de estómago. La reprendió suavemente la doctora. Lo olvidé, admitió Park. Tu salud es lo más importante, dijo simplemente la doctora, haciendo que Park volviera a sonreír, sabiendo que el cuidado meticuloso de la doctora era una señal de su amor y preocupación. Te amo, dijo Pac, haciendo que la doctora Prince suspirara suavemente, sabiendo que Pac conocía bien su punto débil. Ambas sabían por qué utilizaban palabras de amor para reconciliarse. Era porque se amaban y dejaban que sus corazones expresaran sus sentimientos. Después de terminar la comida en la tienda de fideos, la doctora Pren sugirió que volvieran juntas al departamento en lugar de pasar por el supermercado como estaba previsto inicialmente. Quería que Pac, que todavía estaba aprendiendo el negocio familiar, descansara un poco. Acordaron hacer las compras juntas durante el fin de semana. Había pasado más de un año desde que comenzaron a expresar su amor la una por la otra a diario. No es que no tuvieran problemas. Hubo momentos en los que no estaban de acuerdo, diferentes opiniones, pero siempre estuvieron dispuestas a entenderse. Al estar enamoradas hay que aprender muchas cosas. La doctora, que acababa de salir del baño, sonrió cuando vio que Park, quien dijo que había leído algunos documentos antes de irse a dormir, se había quedado dormida con los documentos en la mano.
todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.